creyeron que habías muerto y algunos confesaron su victoria, que en el madero te habían vencido, mas tú, Jesús, aún sigues vivo. Vive, vive para siempre tu misericordia. Para siempre tu misericordia. Vive, vive para siempre tu misericordia. Muchos creyeron que habías muerto y algunos confesaron su victoria, en el madero te habían vencido, mas tú, Jesús, aún sigues vivo. Vive, vive para siempre tu misericordia. Vive, vive para siempre tu misericordia. Siempre tu misericordia. Jesús, aún sigues vivo. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 8 de marzo de 2023, esto ya prácticamente se acabó. Y saludamos a todos nuestros hermanos que hasta ahora se unen con nosotros. Un saludo muy especial a Mónica Cárdenas. Bendiciones, Mónica, gracias por estar en esta mañana acompañándonos. Dios te bendiga, te bendiga. Dios te bendiga. Columba Miranda desde México, lindo y querido. Comenzamos saludando a México de una vez. Maru Rivero, hola Maru, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Mónica Barrientos, Dios te bendiga. También a Michelle Milena Chávez, bendiciones. Eliana González, mira, vine a verte, ve allá desde Cali. José Antonio Jiménez, buenos días, Dios te bendiga. Rafaelito Porras, vecino, bendiciones, un abrazo. Michelle Milena Chávez, ya le había saludado, creo, si no estoy mal. También a Héctor Antonio Castro Torres, Dios te bendiga, allá en México, lindo y querido. Samantha Álvarez, también en México, lindo y querido. Cantidad de gente de México, lindo y querido. Dice ella, compartir y dar like. Sí, señores, ayúdenos, por favor, a compartir por todas las redes sociales. Ayúdenos, por favor, a compartirlo por Facebook. 1, 2, 3, 4 veces, no me importa. Que la gente vea tanto este video que digan, ya, no, voy a ver, voy a escuchar a ver qué es lo que están diciendo, a ver si aprendo algo, por qué lo están publicando tanto, por qué se hizo viral. Hagamos viral la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Así que gracias, Samantha, démosle like y escribamos. Todo eso hace que el motor de búsqueda lance y lance y lance más el video para más y más y más personas. También saludamos muy especialmente a Robertico Cabrera. Muy buenos días, Robertico, gracias por estar con nosotros. Eliana Barrero desde Medallo, María Poyome. También Ángel Monjes Canales, mi hermanazo, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Naldi Quintana, buenos días, Naldi. Gloria Cortés, Dios te bendiga, feliz Día de la Mujer. ¡Ay, gracias! Ah, no, claro que no, claro que no. ¿Hoy es el Día de la Mujer? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me lo juran? Wow. Bueno, si es el Día de la Mujer, feliz día para todas las damas, para todas las mujeres. Yo tenía eso muy en mente, todas esas fechas, con el colegio, cuando estaba estudiando, trabajando en el colegio. Sabía muy bien todas las fechas. Ahorita que no estoy trabajando, para mí todos los días son como iguales y se me pasan. Gracias por recordarme, Glorita. Feliz día. Un abrazo para todas las damas. Que tengan un feliz y maravilloso día.
Dice que Dios mande sanidad a Claudia y Anita. Amén. Vamos a orar por eso también. Muy buenos días para Gabrielito Pereira, querido. Dios te bendiga. ¿Quién más está por acá? María Elena Robledo, Sergio Estilo, Wilfredo Torres, O Gómez Liliana, bendiciones para Sergio otra vez, Gabrielito Pereira saludando a las mujeres, Gabriel Rojas, buenos días, mi padre querido, estamos triunfando, Dios te bendiga, Gerardo Castillo, buenos días, Gregorio dice oración por mi hija que pasó anoche con fiebre, ay, Dios te bendiga y ayude a tu hija a recuperarse completamente, esperamos que hoy ya esté muy bien. Vanesita Rossi, feliz día también, Dios te bendiga. Fabiolita Cortés, la madre más hermosa del universo y sus alrededores, feliz día, un abrazo, Dios te bendiga. Jaime Rojas, bendiciones. Flor Marina Morales, presente, dice ella. Chela Pío Besán, Dios te bendiga. María Ramírez, bendiciones. Luz Fanny Saavedra Burgos, Dios te bendiga. William Reyes, bendiciones. Claudia Patricia López Gómez, Dios te bendiga. Claudia, también para María José Villalba, bendiciones. Carlos Enrique Aranguren, María Luisa Palacios, Jessica Lizarazo, bueno, para todos los que están con nosotros en este día, Gerardo Castillo, ¿quién más? Ya había saludado a Wilfredo en Colombia, sí, gracias Wilfredo. Alejandro Sayago, Dios te bendiga, Jessica Lizarazo, Marta Arevalo, bendiciones, Alexander Guerrero, bendiciones, dice que sí, tienes toda la razón, es el 8 de marzo, a mí se me pasa eso. Johan García Ortiz, felicitaciones a todas las mujeres. Bueno, vamos a orar por nuestras mujeres queridas, vamos a darle gracias al Señor. También saludando a Lisita Rojas, a Ángel Miguel y a todos los que están. Nelson Quiñones, hola joven. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar, Rosita. Bendiciones y feliz día. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas nuestras damas queridas. Hombre, démosle gracias al Señor. Amado Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Tú eres el único digno de ser alabado, el único digno de ser glorificado, el único digno de ser exaltado. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos están en ti. Tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres la razón, Señor, por la cual estamos aquí escuchando este devocional. Tú eres la razón por la cual compartimos, nos reímos, nos gozamos con nuestros hermanos y también nos gozamos escudriñando la escritura y profundizando en lo que ella quiere decirnos. Hoy quiero darte gracias por todas y cada una de las mujeres aquí presentes y las mujeres de mi familia y todas las mujeres preciosas que te sirven como siervas tuyas. Gracias, Señor, por ese privilegio. Cuando Adán se sintió solo, era voluntad tuya que así se sintiera. Tú lo hiciste primero a él con un propósito, con el propósito de que supiera y sintiera la necesidad de tener a la mujer a su lado. Tú desde el principio habías planeado hacerlo junto con una mujer. Habías hecho a todos los animales en pareja, menos al hombre. El hombre necesitaba sentir el vacío de la soledad, la falta que le hacía una mujer. Y cuando creaste a Eva de la costilla de Adán, estás dando la lección más grande que pudiste dar a los hombres en cualquier momento de la historia. Le enseñaste que ella era la otra mitad de sí mismo. Era la parte que le faltaba para sentirse completo. Gracias, Señor, porque las mujeres adornan este planeta y son esa parte que falta para que este planeta esté realmente completo. La creación no fue perfecta completamente, sino hasta que creaste a la mujer. Gracias por eso. Gracias, Señor, por el privilegio grande de contar con mujeres hermosas a nuestro lado, que nos exhortan, que nos bendicen, que nos aman, que nos cuidan, que adornan nuestros días, Señor, con su belleza y con su ternura. Gracias te doy, Señor, por cada una de esas mujeres. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por su vida. Gracias por su belleza. Gracias por su compañía. Gracias por su sabiduría. Gracias por su amor. Igualmente, gracias por mi madre hermosa, Señor. Protégela y guárdala todos los días de mi vida. Quiero verla, Señor. Quiero ascender a encontrarte allí en las nubes junto con ella, por favor. Ese es un sueño que yo he estado pidiendo. Señor, bendícela y cuídala muchos años más. Glorifícate, Señor, en su vida. Gracias, Señor, por mi suegra. Gracias, Señor, por mis tías. Gracias, Señor, por mis hermanas en Cristo. Gracias, Señor, por cada mujer que ha sido de bendición y que sigue siendo de bendición para nuestra vida.
Ayúdanos a valorarlas, a amarlas, a ser capaces, Señor, de dar nuestra vida por ellas. Ayúdanos, Señor, a respetarlas y a glorificar tu nombre por su existencia. Bendice, Señor, a nuestras preciosas mujeres. Te lo pedimos con todo el corazón. A aquellos que son esposos, a aquellos que son padres de una mujer, a aquellos que son hijos, obviamente. Ayúdanos a valorar a nuestras mujeres. Gracias te damos, Señor, por ellas. Bendícelas, protégelas, cuídalas, sánalas. Te lo pido con todo el corazón. Y ayúdanos a ser sabios y pacientes con ellas. No te pido que nos ayudes a entenderlas, porque no ese es el propósito. Porque su belleza radica precisamente en que son diferentes a nosotros. Eso es lo que las hace maravillosas y especiales. No te pido que me ayudes a entenderlas. Simplemente te pido que me ayudes a amarlas con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis hermanos queridos, por acompañarnos en este día. Gracias a cada mujer que está hoy en el Día Internacional de la Mujer. Y queremos hacer un homenaje a cada una de ellas. Aquí tengo varias que están viéndome en vivo y a quienes les agradezco mucho por su compañía. Bien, mis hermanos queridos, hemos estado analizando y vamos a seguir analizando el libro de primer libro de Reyes. En el capítulo 4 hemos venido estudiando versículo por versículo y hablábamos ayer de cómo Dios dio una gran riqueza y prosperidad a Israel y a Salomón, y hablábamos de cómo tristemente esa riqueza va a cegar a Salomón y va a dejarse llevar tiempo después. Ya lo miraremos en el capítulo 11 de Primera de Reyes, como las mujeres precisamente, pero no las siervas del Señor como las que están acá, no. Las mujeres que no eran siervas del Señor alejaron a Salomón de la presencia de Dios y él se dejó, ¿no? No fue ni siquiera responsabilidad de las mujeres, fue responsabilidad de él por no haber asumido su postura, su posición como siervo, como rey y como hijo del Señor. Pero bien, después analizaremos eso. Hoy vamos a analizar los últimos versículos del capítulo 4, desde el versículo 29. Acompáñenme ahí al versículo 29 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Habíamos quedado ayer en ese versículo precisamente y aparecen tres cosas que Dios le da a Salomón. En primer lugar, le da sabiduría. La palabra sabiduría en el hebreo original nos quiere o nos habla de la capacidad de elegir, la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, la capacidad de hacer juicios de valor. Eso es lo primero que ya le había dado Dios a Salomón, incluso desde antes de que Salomón se lo hubiese pedido, y lo habíamos examinado en devocionales anteriores. Salomón simplemente está confirmando con su petición de sabiduría, la sabiduría que en la soberanía de Dios, Dios ya le había dado a Salomón. Y por esa misma sabiduría, Salomón recibió gran riqueza. Por la sabiduría en administrar lo que Dios le había dado, el Señor permitió que la prosperidad de Salomón y del reino crecieran en gran manera y que este reino fuera reconocido por otros reinos como un reino importante, un reino rico y próspero. Esa sabiduría que Dios le había dado. Pero no solamente le dio Dios sabiduría y riquezas junto con la sabiduría, sino además añadió prudencia. Y esa prudencia nos habla de la capacidad de distinguir el momento y el acento. Voy a quitar un poquito esto para que me vean. El momento y el acento. ¿Qué quiere decir eso de el momento y el acento? La prudencia, mis hermanos queridos, es una virtud maravillosa que Dios nos da, en donde nos permite saber los momentos indicados en los cuales tenemos que actuar. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer algo, decirle algo a alguien, llamarle la atención a una persona por alguna cosa, por alguna cuestión o circunstancia. Y está bien que tenemos que decírselo, sabemos que tenemos que decírselo, pero no solamente saber lo que tengo que decir, sino saber cuándo lo tengo que decir
y cómo lo tengo que decir. El cuándo y el cómo son fundamentales cuando hablamos de la prudencia. Cuando hablamos no solamente de lo que tengo que decirle a alguien, sino cualquier acto humano, cualquier cosa que yo quiera hacer, no es solamente saber que debo hacerlo, sino saber cuándo y cómo debo hacerlo. Y Salomón recibió la prudencia que viene del cielo. Y es la prudencia que hoy nosotros debemos pedirle al Señor nos dé en cada cosa que hagamos. Hay líderes que saben que tienen que decir cosas a las personas que dirigen y van y se las dicen, pero se las dicen en un mal momento y con un mal acento. No saben escoger el cómo y el cuándo y terminan hiriendo a las personas. Terminan diciendo cosas que no deben decir. O más bien sí deben decirla, pero en el momento en el que no deben decirlo y de la manera en la que no deben decirlo. Entonces acá vemos tres factores, mis hermanos queridos. La sabiduría de lo que tengo que decir, la sabiduría de cuándo lo tengo que decir y la sabiduría de cómo lo debo decir. Son tres cosas que usted debe tener muy en cuenta antes de tomar cualquier decisión. Digamos que un hermano falló en contra suya, cometió un error y usted tiene que llamarle la atención. Entonces usted va, se para en el púlpito y le dice, allá el hermano Pepito, usted me falló. Me parece que lo que hizo estuvo mal y lo reprendo en el nombre del Señor. ¿Usted cree que eso estaría bien? Es posible que el hermano Pepito sí le haya fallado a usted. Usted tenía que decirle eso. Pero número uno, el lugar no era el indicado. Recuerde que hay un orden bíblico para decir las cosas. Primero tengo que llamar a la persona en privado, llamarle la atención en privado. Y si no atiende, entonces voy con uno o dos testigos. Y si no atiende, entonces ahí sí lo hago delante de la congregación. Hay un conducto regular para llamar la atención a cualquier persona. Hay un espacio para ese conducto. Primero en privado, él y yo solos, luego con uno o dos testigos, luego frente a la congregación, no de una frente a la congregación. Y he visto pastores que hacen esto. Es una imprudencia y como imprudencia también es falta de sabiduría y causa mucho daño a personas que hablándoles de otra manera, pues no tendríamos por qué tener problemas con ellos. Yo lo he visto muchas veces en el ministerio. Personas que han tenido problemas con otras personas en el ministerio y se pegan unos agarrones impresionantes y no quieren saber del otro. A mí no me hable de ese, porque ese. Y voy yo y le digo exactamente lo mismo en un momento adecuado y con unas palabras adecuadas, que por misericordia de Dios me las da, porque no es que yo sea muy inteligente para eso. Y termina queriéndome mucho y siendo muy amigo o amiga mía. Y le dije exactamente lo mismo lo que la otra persona le dijo. ¿Cuál fue la diferencia? El dónde y el cómo. El dónde y el cómo. Líderes queridos, pastores queridos, tengan en cuenta eso. Pero no solo líderes y pastores, todos nosotros debemos tener en cuenta eso. ¿Usted quiere llamarle la atención a sus hijos? No lo haga en público, no lo haga en frente de los amiguitos. Llámelo en privado, sí, también a los hijos. Llámelo en privado y dígalo primero en privado. Y sépale hablar a sus hijos. Yo he aprendido algo con mi hijo. Y es que cuando yo le llamo la atención fuertemente, regañándolo así y dándole órdenes impositivas, él no me hace caso. Mire, no con todos los muchachos se debe tratar igual. Claro, yo tengo que demostrar autoridad, pero no siempre la autoridad es hablando impositivamente. Me hace el favor y haz esto ya. No, es lo que menos me funciona. Cada vez que lo intento hacer así con él, falla. No, él no hace caso. ¿Qué he optado por hacer en el último tiempo, los últimos años? Sentarme y hablarlo. Con él toca así. Entonces intento ser lo más prudente y sabio posible. Y comienzo siempre diciéndole cosas buenas, siempre. Mira, tú eres muy inteligente, eres un muchacho muy capaz, eres más inteligente que yo en muchas cosas. Pero mira que estas calificaciones aquí pudieran haber sido mejores.
Y en vez de regañarlo, irme así en contra, con él no se puede. Con él, ay, no, y él comienza a alegarle a uno. Él me responde el alegato porque él es como yo, tristemente, pobrecito. Él no se queda callado, él no tiene pelos en la lengua. Y él me contesta el alegato. Así que yo tengo que ser más sabio con él. Y simplemente decirle, ¿qué hacemos para mejorar? ¿Qué piensa usted, muchacho? Tratarlo como un adulto, siempre, desde chiquito. Él quiso que lo tratara como un adulto, desde que tenía 5 años. Yo recuerdo el primer auto que llegamos a la casa y él tenía 5 años. Estábamos estrenando auto y él comenzó a llorar porque no lo dejábamos manejar y decía, es que yo soy un hombre de 5 años. Siempre quiso que lo tratara como un hombre. Y entendí que así tenía que hacerlo. Tratarlo como un hombre. Y hoy en día regulo el acento. A veces uno como padre le da mal genio lo que hacen los hijos y no es capaz de regular el acento y a veces uno les habla duro. Pero sí he aprendido a que es mejor que yo espere el momento y busque las palabras adecuadas y el acento correcto para decirle a él, llamarle la atención con sabiduría. La prudencia es algo, mi hermano, que hace a verdaderos sabios. Usted no es sabio si es un imprudente, si anda hablando lo que no debe, en el momento que no debe y con las personas que no debe. Eso no es de sabios. Si por algo fue sabio Salomón, fue porque era prudente. Sabía hablar con cada persona conforme a esa persona. Una parte importante de la prudencia es hablar con la persona de manera diferente. Y eso lo hemos aprendido mucho aquí en Biblia Libre. No es lo mismo hablar con un argentino que con un peruano, que con un colombiano, que con un norteamericano, que con un dominicano. No es igual, porque depende de la idiosincrasia, de la cultura, de la manera. En Colombia somos o estamos acostumbrados a hablar muy golpeado. ¿Sí? Si no, pregúntele a un santandereano, ¿sí? Para los colombianos que me están escuchando. Y también a un caleño. Hablamos golpeado, hablamos y estamos como acostumbrados a decir las cosas así. A veces no medimos consecuencias, somos imprudentes. Y yo no puedo hablarle así a personas de otras culturas o de otras nacionalidades porque generalmente se me ofenden. Se sienten como ofendidos, como que yo los estoy regañando, los estoy gritando. Incluso ayer, que con una querida hermana estaba en una consejería, me decía, es que al principio no me gustaba escucharlo usted predicar porque usted predicaba como regañando. Y eso que es colombiana. Y eso que es colombiana. Y sí, sí, hablamos así. Y dependiendo del lugar del país, hablamos más así. Y algunas personas en algunos otros países no. Somos diferentes. Y eso es lo bonito de todo esto, que somos distintos. Y ser prudentes, reconocer esa diferencia y saber cómo usarla. Cómo aprovechar para decir las cosas y para hacer las cosas de manera sabia, prudente, para ser de edificación para los demás y no de piedra de tropiezo. No saben las veces que he visto en que pastores en los púlpitos han sido imprudentes y las personas no han vuelto a esas iglesias. Se han alejado de esas congregaciones y prefieren ir a otras. ¿Y cuál es la fácil? Decir es que es un rebelde, es que es la culpa de él, es por culpa de él que no recibe la instrucción. Esa es la fácil. La difícil para un pastor es decir, sí, yo me equivoqué. Yo dije lo que no tenía que decir cuando no lo tenía que decir, con las palabras que no lo tenía que decir. Así como es difícil para los padres asumir que se equivocan, tristemente también muchos pastores sufren con eso de tener que decir, me equivoqué, fue mi error, le pido disculpas. Sí, y no está mal hacer eso. Todos somos seres humanos y nos equivocamos, y los pastores también muchas veces. Y los ministros nos equivocamos todo el tiempo. ¿Cuál es el problema con reconocer un error? ¿Cuál es el problema con reconocer que no fui prudente, no hablé bien? Hay que hacerlo, hay que reconocerlo. Y luego dice la misma escritura que a Salomón le dio anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué quiere decir? ¿Que él amaba mucho? No, eso lo expliqué un poquito ayer. Esa expresión anchura de corazón es una manera de hacer entender que él tenía la mente abierta, que él estaba dispuesto a nuevas ideas.
que Salomón no solamente era sabio, no solamente era prudente, sino además no estaba esquematizado, no tenía eh, paradigmas mentales que le impidieran ver muchas más cosas. La arena del mar, dice la arena que está a la orilla del mar, dice la escritura, es decir, esa arenita que son muchas, 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 muy amplias. Lo que está queriendo dar a entender esto es que había muchas opciones. Él miraba la vida y miraba las cosas desde muchas posturas distintas y podía entenderlas. Qué capacidad enorme que tiene este Salomón. Y qué capacidad que nosotros necesitamos tener, necesitamos salir de esos paradigmas mentales. A veces somos tan cuadriculados, a veces somos tan psicorrígidos, a veces pensamos que la vida es así, el cristianismo es así, la sana doctrina es esta, ¿sí? Y nos cuadriculamos. Yo no estoy diciendo que no haya una objetividad en la doctrina, claro que sí la hay, pero a lo que me refiero, mi hermano, es que hay cosas en las que tenemos que ser lo suficientemente sabios para entender que hay formas diferentes de hacerlas. Siempre tuve problemas con mis líderes en las iglesias. Algunos me consideraban rebelde y yo lo último que quería era ser rebelde, pero sí quería hacer las cosas diferentes. Sí pensaba que había otra manera de hacer lo mismo. Y cuando estudié en la universidad, se me abrió un mundo. Cuando estudié filosofía, se me abrió un mundo de posibilidades mentales y comencé a buscar cosas distintas, formas diferentes de hacer lo mismo, de predicar la misma palabra, de predicar la misma doctrina. Pero ¿qué tal si lo hago así? ¿La Biblia me lo prohíbe hasta dónde? ¿Qué me prohíbe la Biblia y qué no me prohíbe la Biblia? ¿Qué sería sabio y qué no sería sabio? ¿Qué sería bíblico y qué no sería bíblico? Y cuando vamos a profundizar en esos conceptos, nos damos cuenta de que hay un espectro más amplio del que pensamos, del que creemos. Hay que tener la mente abierta, hermano. Hay que tener la mente abierta, pero siempre juzgar todo con el rasero bíblico. Tener la mente abierta a nuevas ideas no implica que yo tenga que aceptar ideas antibíblicas. No, para nada. Para nada. Lo que implica es que pueden haber diferentes formas de hacer lo mismo y de predicar siempre la misma doctrina. No todo el mundo debe predicar igual. En mi iglesia, donde yo comencé, mi iglesia digo yo, en la iglesia donde yo comencé, predicaban muy fuerte, gritaban, porque el Señor, ah, sí. Y yo al principio imité eso, lo imité. Aún cuando predico, generalmente levanto la voz. Yo no soy de los que me quedo predicando plano, yo levanto la voz. Es mi manera de ser, la levanto, la bajo, juego con ella todo el tiempo. Sí, me gusta, ese es mi estilo, así soy yo. Hay gente que no le gusta, así no se predica la palabra. ¿Por qué? Yo no puedo decirle a alguien que predica en una línea planito, así tranquilo, que así no se predica. No, así también se predica. Es otra manera, es otro estilo, es otra forma. Pero hay gente que tiene la mente tan cerrada, que si no es como ellos lo ven, entonces es una mentira. Aquí tenemos que aprender a tener esa anchura de corazón que tuvo Salomón, que Dios le dio a Salomón, porque miren, estas son tres cosas que no es que surgieran de Salomón, sino que el texto dice que Dios se lo dio a Salomón. Pidámosle al Señor que nos dé esa anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a tener la mente abierta a nuevas opciones, a nuevas ideas, a nuevas formas. No todo es antibíblico. Yo recuerdo en una oportunidad, en un culto, dije, ¿y qué tal? Nosotros teníamos la costumbre de comenzar con los cantos, ¿no? Alabanza y adoración. Y dijimos con el pastor, ¿qué tal? Si hoy no comenzamos con la música, ¿qué tal si hoy comenzamos con la predicación? O sea, ¿dónde la Biblia me dice que primero es la alabanza, la adoración y luego la predicación? ¿Dónde? Comencemos con la predicación de una, sin canto, nada. Oramos y a predicar. Lo hicimos, comenzamos con la predicación. Y la gente extrañadísima.
Y los que llegaron tarde, cuando llegaron la predicación estaba terminando. Y luego pasamos a la alabanza. Y ellos ay no, pero yo me perdí la predicación. Hermano, el culto comienza a las 9, le dijimos. Si usted llega a las 10, el culto comienza a las 9. Nosotros no prometemos con qué va a comenzar. Porque es que estamos tan estructurados, tenemos unos esquemas tan estáticos en nuestra mente. ¿Y eran algo antibíblico comenzar con la predicación? ¿Dónde? ¿Quién me puede comprobar que eso es algo antibíblico? Ah, la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Ahí no está hablando de un orden litúrgico como tal. Está hablando de que siempre que entremos a la presencia del Señor debemos darle gracias y alabar su nombre. Y eso lo hacemos también en una predicación. No está hablando de la música como tal únicamente. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Hay gente que en pos del orden se estructura unas cosas allá esquemáticas que nadie puede cambiar. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos romper esquemas? Desde que sea bíblico, desde que no contradiga la palabra, desde que el objetivo final sea que la palabra sea predicada de una manera objetiva. ¿Cuál es el problema? Siempre he luchado con esas personas que son súper estructuradas, que quieren todo verlo así organizadito y no se dan cuenta que el orden no es necesariamente una estructura simétrica, que a veces en lo que parece caos hay un orden. No necesariamente hay una simetría en el orden. Abramos nuestra mente, dejemos que sea el Señor el que nos guíe, el que nos hable, pero eso sí, todo sometámoslo a la Escritura, a la Escritura. Ahora bien, mire lo que sigue diciendo la palabra, verso 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Cuando habla de los orientales está hablando básicamente de los babilonios. Y vaya si eran sabios los babilonios, y vaya si fueron sabios los egipcios. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta que son dos de las más grandes civilizaciones de su época, donde hubo grandes sabios. Tan sabios fueron los sabios de Oriente que lograron encontrar a Jesús en el pesebre. ¿Se acuerda usted de eso? Realmente eran sabios. Es que no estamos hablando de personas que no sabían cosas, eran personas muy sabias. Y Salomón fue más sabio que ellos. Salomón marcó una diferencia. Salomón marcaba la diferencia que solo puede marcarse cuando el Espíritu Santo nos está guiando en sabiduría. Mi hermano querido, aquí en este mundo hay gente muy sabia, hay gente que estudia mucho, que tiene grandes títulos colgados en la pared, que tiene grandes renombres y que ha estudiado en las mejores universidades del mundo. Pero solo se marca diferencia si tu sabiduría viene del cielo. Solo se marca diferencia como la marcó Salomón si su sabiduría venía directamente del Señor. No estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que no te prepares, no estoy diciendo que no te capacites, estoy diciéndote tu sabiduría debe marcar diferencia. Y la única manera para que tu sabiduría marque diferencia es que humildemente reconozcas que nada sabes, que temas al Señor para que Él te dé la sabiduría suficiente que proviene de Él. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los sabios del mundo y los sabios en Cristo? Que los sabios del mundo creen que su sabiduría proviene de ellos mismos, mientras los sabios en Cristo entienden que ellos nada saben y nada pueden sin el Señor. Nada sabemos y nada podemos sin el Señor. Y hay tanta gente, tanta persona, tantos pastores y tantos líderes y tantos cristianos que no marcan diferencia. Porque son sabios en su propia opinión. Porque se creen sabios por los títulos que tienen. Porque ellos se definen a sí mismos como sabios. No es uno el que dice que uno es sabio. Yo no puedo decir de mí mismo que yo soy sabio. Yo no soy sabio. Son los demás los que, basados en mis juicios de valor, diferencian, o tienen la capacidad de juzgar
si he recibido o no esa sabiduría del cielo. Son los demás los que tienen que ver eso en mí. Yo no puedo verlo en mí mismo. No puedo verlo en mí mismo. ¿Me hago entender? Que tu sabiduría marque diferencia, como marcó diferencia la sabiduría de este hombre ante los de otras naciones. Y mire lo que dice el verso 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Aquí quiero hacer un paréntesis bien interesante. Etán, Esraíta, según Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 17, en Primera de Crónicas 15, 17 dice, y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías. Aparece de nuevo ese mismo Etán. ¿Quién era Etán? No Itán, como le dicen algunos, no Itán. Etán. ¿Quién era Etán y quién era Emán? Los otros dos no aparecen más en la Biblia, pero Etán y Emán sí. Emán escribe el Salmo 88, Etán escribe el Salmo 89. Y Etán parece ser, según lo que acabamos de leer en Primera de Crónicas 15, es el mismo Jedutum. Recuerde usted que en Segunda de Crónicas 25, David organiza los músicos del templo y pone a 3 a liderar la música. Emán, Asaf y Jedutum eran los músicos principales en el templo. Parece ser que de esos músicos, 2 de ellos están aquí. Etán, que es el mismo Jedutum, y Emán, que sí se nombra de la misma manera. Eso es común, que a veces aparezcan nombres diferentes para la misma persona. En nuestra cultura también es común. Sí, a mí me pueden decir Edgar y algunos me dicen Eduardo. Si alguien le menciona, ¿usted ha escuchado al hermano Eduardo Escobar? Usted pensará, ¿quién es ese? Porque casi siempre me han escuchado como Edgar Escobar. Pero tengo 2 nombres. Eso también en oportunidades sucedía en Israel. O a veces era simplemente la versión en otro idioma del mismo nombre. Así que es muy posible que este Etán sea el mismo Jedutum, que junto con Emán dirigían la alabanza en el templo. Habían sido designados por David para eso. Por eso es posible que eso de Esraíta no sea una nacionalidad ni un apellido, nada de eso, los apellidos no existían, sino Esraíta parece ser que era la función que ellos tenían. La función que ellos tenían como directores de alabanza en el templo de Israel. Como músicos, como 2 personas que van a escribir 2 salmos. Eran considerados entonces entre los más sabios y no eran judíos. Eso hay que decirlo también. Ese Esraíta parece indicar que eran de un pueblo anterior a la conquista de Israel del territorio cananeo y se habían hecho parte del pueblo y les dieron esa responsabilidad en el pueblo. Y Mahol era el grupo de alabanza, eran de Mahol, los hijos de Mahol, los que se dedican a la alabanza ya. Eso es lo que algunos intérpretes dicen de esto. Y si eso es verdad, mis hermanos queridos, nos está diciendo que 2 personas que tenían responsabilidad de adoración y alabanza en el templo eran de los más sabios de su época. Hombre, uno debería entender que para servir al Señor, uno necesita un perfil alto de sabiduría. No es solamente tener el talento, es tener la sabiduría para usarlo. Estos 2 personajes escribieron 2 salmos. Por eso podían dirigir la alabanza. Hoy encontramos a cualquier muchacho que medio toca una guitarra y vaya a dirigir canciones. Y pensamos que eso es así. Ya porque sabe tocar una guitarra, vaya y dirija. Y canta bonito, entonces vaya y cante. No, mi hermano. No es suficiente con eso.
Hay que ser personas sabias y llenas del Espíritu Santo de Dios. Y luego sigue diciendo el texto, ya vamos a terminar. Y compuso, está hablando de Salomón, 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. 3,000 proverbios. ¿Cuántos nos quedan? Como 300. Ni siquiera todo el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Recuerde usted que hay partes, porciones del libro de Proverbios escritos por otros autores. Aunque Salomón sí escribió la mayor parte del libro de Proverbios, no fue todo de él. Pero aquí la Biblia me dice que él escribió 3,000 proverbios. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasó con el resto? Pudieron ser muy sabios, pero no llegaron al nivel de esa revelación. No toda sabiduría es revelación. No porque alguien te hable muy sabiamente es ya porque Dios le dijo. No, no. Todos debe ser comparado con la palabra. Ahora, dice que también escribió 1,005 cantos. 1,005. Tenemos 2 salmos que escribió Salomón. Salomón compuso el Salmo 72 y el Salmo 127. 2 salmos que escribió él. Y tenemos el Cantar de los Cantares. Ahora, un cantar y un salmo no es exactamente lo mismo. Musicalmente hablando, son cosas diferentes. Él escribió 1,005 y solo nos queda el Cantar de los Cantares. Pese a que fue muy prolífico en muchas cosas, ¿dónde quedó todo eso? ¿Por qué no tenemos eso en la Biblia, en la palabra? ¿Por qué no fue revelación? Algo raro comienza a pasar acá. Y no solo eso. Mire el verso 33. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, es decir, del árbol más grande hasta la hierba más pequeñita que pueda haber. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. ¿Y dónde está todo eso? Todas esas disertaciones. Bueno, gran parte de todo eso aún existe, la verdad. En mitos, leyendas, tradiciones rabínicas, ¿sí? Libros apócrifos, supuestamente que narran la sabiduría de Salomón. Uno no sabe si realmente todas esas historias, porque hay una gran cantidad de historias de supuesta sabiduría de Salomón. Hay una historia donde una serpiente se enrolla en el cuello de un hombre porque el hombre quería robarle un alimento y van ante Salomón y le dice Salomón a la serpiente, serpiente, ¿qué quieres? Y le dice, yo quiero matar a este hombre porque quería comer mi alimento y la escritura dice que yo le heriré en el carcañán, tengo derecho a matarlo. Entonces Salomón le dice, bueno, pero ustedes tienen el derecho de estar en igualdad de condiciones ante el juez, así que suelta al hombre del cuello. Lo soltó la serpiente del cuello y le dijo al hombre, ahora la escritura dice que tú le aplastarás la cabeza y ¡pum! Mató a la serpiente. ¿Será eso verdad? ¿Pasó eso con Salomón? ¿Hubo otra serpiente que habló? Seguramente no. Se comenzaron a crear una cantidad de mitos alrededor de la sabiduría de Salomón, impresionantes, enormes. Algunos de ellos y algunas de esas historias seguramente sí se basan en hechos reales de lo que Salomón hizo, de lo que Salomón compuso, de lo que él pensó en ciencia, mi hermano. Antes que Aristóteles, antes que Platón, antes que todas estas personas, ya Salomón había estado pensando, mi hermano, alrededor de la ciencia, disertando sobre los árboles, sobre los animales, sobre el clima, y seguramente llegó a muchas conclusiones reales porque tenía una sabiduría dada por Dios. ¿Y por qué nada de eso se conservó? ¿Por qué no quedó nada de eso? ¿Por qué la verdad lo que tenemos es incierto? Porque se apartó del Señor. Porque de nada te sirve tu sabiduría sin el Señor que te la dio. Porque de nada te sirve saber muchas cosas, estudiar muchas cosas, descubrir muchas verdades si no está el Señor de tu lado. Porque de nada te sirve ser el científico más grande del mundo si no es el Señor el que respalda tu conocimiento. Todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad, como el mismo libro de Eclesiastés, también escrito por Salomón, nos dice. Todo eso no es sino vanidad. ¿Qué queda? ¿Qué te queda al final del día? Y mire que el texto termina diciendo, para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Era popstar, el más sabio de la época. Y mire que para esta época
ya hay filósofos griegos. Para esta época ya hay filosofía griega y filosofía india también. Ya están comenzando, ya habían surgido los presocráticos, los grandes filósofos presocráticos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, etcétera. Todos los grandes presocráticos. Y en la India también había surgido filosofía. Y sin embargo, de todas partes, venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra. Es posible que muchos de los grandes luces que tuvieron filósofos griegos o filósofos hindúes o filósofos sumerios haya salido de lo que escucharon de Salomón. Es muy posible que después ellos se acreditaran cosas que Salomón descubrió guiado por el Espíritu de Dios. Lo triste es que ya no tiene el mérito de nada de eso, porque se apartó del Señor. Ya no tiene el mérito que otros seguramente se llevaron por haber recogido lo que aprendió algún otro de Salomón. Eso es lo que queda cuando nos apartamos del Señor. Toda la riqueza de Salomón, toda la gloria de Salomón, toda la sabiduría de Salomón. Y recordamos tan poco de Salomón. El Señor es tu mayor tesoro. Él es tu máxima sabiduría. Sin Él, nada de lo que sabes sirve para nada. Pidámosle a Él que nunca se aleje de nosotros, o más bien, que no permita que nosotros nos apartemos ni un segundo de Él, porque perderemos tanto. Será tan doloroso. Hablemos con el Señor. Señor, te doy gracias por esta reflexión, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a entender. Danos sabiduría, danos prudencia, danos anchura de corazón, sin importar nuestra posición. Y si tenemos una posición de liderazgo, si dirigimos la alabanza o dirigimos cualquier grupo, o tenemos un grupo en el que predicamos, Señor, ayúdanos a ser llenos de tu sabiduría y guiados por tu Espíritu. Y no nos permitas alejarnos como le pasó a Salomón, porque todo eso será echado entonces en saco roto. No es que queramos la gloria para nosotros, no es que queramos el mérito para nosotros, pero sí queremos poder gozarnos en la obra maravillosa que tú haces por medio nuestro. Porque como dijo Pablo, si algo tengo de qué gloriarme es de Cristo. Si de algo me puedo gloriar es de Él. Pero si tú no estás, entonces, ¿qué me queda? Si tú no estás, no tengo nada, nada me queda. Soy inútil. Todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que soy, no vale nada. Tú le das valor a todo en mi vida, Señor. Por favor, danos sabiduría y ayúdanos a guardarla estando cerca de ti todos los días de nuestra vida. Te lo pido con todo el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos, por habernos acompañado en esta mañana. Espero que haya sido de bendición. Recuerde que mañana volvemos a tener devocional y mañana será el lanzamiento de nuestro nuevo sencillo que se titula El único camino. Mañana lo lanzaremos en nuestro canal oficial de Biblia Libre, nuestro video, que seguramente lo criticarán por todo, pero con todo, y me darán a mí, sobre todo, me atacarán a mí muchísimo por ese video. Pero bueno, yo sigo cantando porque es lo que me gusta hacer y pues ni modo, o sea, el que le gustó bien y el que no también. Yo sigo cantándole al Señor porque eso el Señor lo ha puesto en mi corazón, en mi vida. Lo hago lo mejor que puedo, me esfuerzo para hacerlo lo mejor que puedo. Si no tengo más talentos, el que tiene un solo talento lo aprovecha al máximo. Yo quiero sacarle todo el provecho al poco talento que tengo. Así que mañana los invito a que vean ese lanzamiento de la canción El único camino. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Buenos Días, Maestro de Biblia Libre.